Ecuatorial es un país seguro. En este episodio tengo el placer o el honor, lo voy a decir de esta forma, de que Cristian me va a estar acompañando. Yo le considero un trotamundos. Él ha estado en Camerún, Marruecos, España, Francia y en Gabón también. Así que tenemos un buen repertorio de países para poder comparar y hacer una pequeña comparativa. Ahora, lo mejor del video lo diremos un poquito al final, pero ahora si quieres un pequeño resumen, a ver, voy a preguntarte, de 1 a 10, ¿qué tan seguro crees que es Guinea Ecuatorial? Guinea yo le pondría un 4,5. A ver, ¿por qué? Un 4,5 para ser un 5 pelado. ¿Por qué 4,5? No lo digo, no te lo estoy preguntando porque me enfade o porque tal. No, es que mira, cuando digo 4,5 o un 5, es que cuando hablamos de país seguro, que tú puedes salir a la calle, que no, en la calle o lo que sea, volver a casa siempre. No tenemos que pensar básicamente nosotros como ciudadanos, como ecuatorianos, sino que también tenemos que pensar en los extranjeros que vienen a visitar nuestro país. Ese es un interesante punto, ahora que lo mencionas, porque la verdad es que yo estaba pensando mucho en Guinea. A ver. Ellos mismos, cuando ya no estén aquí, van a estar hablando de lo seguro que puede ser el país. Como una especie de reseña, ¿sabes? Esto sí, suma punto. Claro, suma punto. Entonces, no podemos hablar nosotros porque vivimos aquí, llevamos 20, 30 años viviendo aquí y decir que vale, esto es muy seguro. No. Anteriormente, por ejemplo, hace 20 años atrás, que cuando no existían las típicas bandas de criminales. Las típicas bandas hace años, sí. Yo puedo decir que incluso anteriormente sí que era muchísimo más seguro que ahora. Muchísimo más seguro, sí. Incluso los militares no te molestaban tanto como antes, ¿sabes? Vamos a mencionar eso también de los militares. Bien, entonces, yo regresaba a casa a las 4 o 3 de la madrugada teniendo como 20, 19 años y no pasaba nada. Aunque ibas adentrándote por las calles más que puede ser que... ¿Qué probabilidad hay de que te atraquen a las 4 de la madrugada? ¿Qué probabilidad? Depende del barrio también. Eso es lo que quería para que la gente entienda que... No es lo mismo que me dejes en mitad de Ñumbili ahí a las 4 de la madrugada. Eso es cierto. Hay mucha gente de Latinoamérica, de España, que me viene a escribir en Insta, me dice directamente, Santi, Guinea es seguro, ¿me recomiendas de verdad venir? ¿Es seguro para los europeos y tal? Y es como que yo no os puedo decir directamente que es seguro o no Mejor es seguro. ven a vivirlo. Ajá, porque yo te puedo decir que es seguro, ¿entiendes? ¿No? Porque yo, por ejemplo, yo no ando mucho, ¿vale? Yo no soy muy de salir de fiesta de noche, que tampoco estoy diciendo que porque salgas mucho de fiesta te vaya a pasar algo, ¿vale? Pero es como que compararlo con una persona que está constantemente yendo a barrios, metiéndose en lugares, yo estoy seguro que una persona que se mete mucho, te diría más que es más inseguro. No os preguntéis si tan seguro es o si tan seguro no es. No estamos bien. Guinea Ecuatorial no es un país comunista, no es un país como Venezuela, no es un país como, bueno, Colombia, no sé si, o como Corea. Muchos escuchan mucho eso de dictadura, y luego piensan que aquí vivimos en un tipo de... Sí, donde existe unas restricciones que te quedas en plan, pero ¿qué sentido tiene esto? No. Ven a experimentarlo, pero antes de hacer esto, yo recomendaría que visitéis Guinea Ecuatorial, claro, por supuesto, y que lo experimentéis vosotros mismos, que incluso no es que tengáis inmunidad, podéis venir como turistas, pero también tenéis que entender que cada país tiene sus directrices, cada país tiene sus normas, cada país tiene sus leyes. Si ahora mismo venís a Guinea Ecuatorial, os encontráis que no se puede, por ejemplo, fotografiar un departamento ministerial, ¿vale? Se va a respetar, o cada país tiene lo suyo. Y eso no pasa nada, aunque a mí me molesta, como también me molesta. Pero vamos a ver, no podemos hacer nada para cambiar esto. Pero no os enfoquéis en estas cosas, venís para hacer turismo, existe una infinidad de cosas que podéis aprovechar. Sí, hay muchas cosas que puedes hacer aquí. Sí. Claro, que podéis aprovechar para hacer turismo o lo que sea. Por ejemplo, si te dijera ahora mismo, ¿por qué Guinea no sería un país seguro? Por ejemplo, ¿qué razones? Si tuvieras que dar razones por las que Guinea no sería un país seguro. A mí me da muchísima rabia cuando veo a Guinea Ecuatorial en posiciones de pena. Por ejemplo, estamos en el top 10 países menos visitados del mundo. Que yo no puedo saber con certeza cuáles son las razones por esto, pero muchas veces suelo llegar a pensar que es por... No sé si restricciones o prohibiciones que tienen los turistas estando aquí, porque mira el caso de Ghana. Ghana vienen un montón de celebridades y el gobierno no sabe que si viene, por ejemplo, Drake o DJ Khaled o Meek Mill o que sea, no lo sabe, simplemente vienen y ya está. Pero aquí, para que una celebridad venga aquí, tiene que pasar por lo de arriba, y, o sea, lo cual no. Eso es cierto. Si una celebridad quiere venir aquí, vale, que venga, puede visitar el país, por supuesto, y no pasa nada.
Pero no, lo que no me gusta es que solamente vengan para cuando son invitados para un evento. Esto es como intentar maquillar las cosas para demostrar al mundo de que ya tenemos este tipo de cosas, de que las celebridades pueden entrar en el país. No. Tengo amigos, colegas, gente que conozco, por ejemplo, peruanos, venezolanos, que me dicen que, por ejemplo, hay veces, eso es por dar un ejemplo de atracos que ocurren, que estamos en supongo, un lugar como Mercado Central, en un mercado, estamos así en la estación de, de buses o algo así, y de repente alguien viene y os dice que no os mováis, que deis todos vuestros teléfonos, así Aquí nunca he vivido eso. Eso nunca pasa aquí. Yo no sé si es porque yo sea de Guinea Ecuatorial, pero yo no eso no va. Yo sí que lo digo directamente que esto nunca ha pasado ni pasa aquí. En plan que alguien viene así a plena luz del día, que alguien te atraco con armas. Esto no tampoco pasa aquí. Secuestros. Sí, secuestros de extranjeros aquí, esto no lo he visto tampoco. Secuestros tampoco. Vale. Hubo un secuestro que, o sea, hubo algo que pasó, pero no fue un secuestro como tal. Pareció un tipo de ajuste de cuentas, ¿no? Que se hizo muy popular aquí en Guinea. Por lo general, aquí en Guinea sigue habiendo como ese sentido de hermandad, ¿no? De como que sí que hay robos. Bienvenido todo extranjero aquí, claro. Sí que hay robos, lo típico, como que te roban tus Hay robos, obviamente, como en todos los países, hay robos, sí, pero vamos a ver, hay que andarse con cuidado. Por ejemplo, a mí, cuando era más joven, me decían que yo no dejara mi monedero en el otro lado. Porque en el bolsillo. En el metro, ¿De España o de aquí? De España, obviamente. Sí, en España y en Francia me lo decían siempre. Y yo decía que vale, no me va a pasar nada. A mí nunca me han robado mi monedero detrás, nunca. O sea que a mí en España nunca me han robado, por decirlo de esta manera, en un transporte público o lo que sea, nunca. Pero yo siempre veo las noticias ahí en España, en Francia, de que ha habido casos de robos de monederos, que no sé qué, expertos profesionales. Digo, ¿por qué no pasan estas cosas cuando yo estoy? No, aquí tampoco. Tampoco. Yo creo que aquí en Guinea tampoco no hay ladrones, o sea, crimen organizado, como quien diría. Yo creo que el único caso que hemos tenido muy extremo es de los 8 machetes estos. Sí, los 8 machetes, que sinceramente desde mi punto de vista yo creo que había mucha gente que se pasaba con eso, que subía vídeos raros que no eran de Guinea. No sé si te das tu cuenta. Una mala imagen sí, había gente que directo. Incluso vídeos y fotos de hace años para decir que son cosas de ahora. Sí, sí, yo creo que vale. Yo te puedo decir que sabes que no somos Nueva Zelanda ni Japón, en donde si se te cae el móvil en el suelo, alguien lo va a recoger para venir a dártelo, tío. Pero sí que en Guinea no vas a ver que vas por la calle así a plena luz del día, alguien te señala, yo qué sé, con un arma o con un cuchillo, algo así se vive aquí, no creo. Con un cuchillo así en la calle. No estamos en las chabolas de Brasilia ni de Río de Janeiro, no estamos por esta zona, ni Cruzeiro ni nada. A ver, estamos en Guinea Ecuatorial, en pleno del día, no vas a ver, incluso en las zonas más chabolistas de la ciudad, no vas a ver ni siquiera a jóvenes con armas apuntándote, no lo vas a ver. No, eso no pasa. No lo vas a ver. De hecho, eso es un punto a favor de Guinea, que no hay armas en plan... Los ciudadanos de a pie no tienen armas. Ciudadanos de a pie no tienen armas. Eso es un punto muy a favor de Guinea. Pero aunque, alguna gente va a decir que ya estamos hablando porque es nuestro país y tal. Sí. Pero tampoco yo creo que los extranjeros que vienen aquí tampoco están hasta las tantas de noche. No. Yo creo que también nosotros, incluso los propios guineanos, ¿no? Ahora mismo, yo creo que la cuarentena sí que ha subido más esto que... Estamos de fiesta. Sí, y tal, la gente sale. Que nadie se enfade. Guinea sí que hay. ¿Hay qué? En plan, atraco, es un atraco en plan que alguien te para y cae con una botella o algo así, te prepara. Pero generalmente suelen ser grupos de chicos. Y suelen ser en lugares muy metidos, que estás en un lugar que yo que sé, no hay nada. Que no se puede observar, sí. Ajá. Sí. Y en varios muy específicos, como por ejemplo, hay un youtuber también que es guineano, se llama Junior. Hizo un video en plan de Ñumbili. Todos conocemos Ñumbili como un barrio muy peligroso. O sea, él se metió ahí y grabó y salió
Yo he pasado muchas veces en Yonville, ¿no, tío? Y siempre paso en plan que, tío, que nadie no me llame. Pasas por la entrada La carretera principal, tío. Yo siempre pasaba del al lado de la universidad esta. Sí, ahí detrás. Yo nunca paso ahí, nunca. Tío, ¿por qué? La última vez que yo pasé por Yonville hace una década. Te lo juro. Porque, a ver, por la sensación de inseguridad. Yo no sé qué va a buscar, que me pierdo ahí. Puedo pasar directamente por allá en segundo y meterme por ahí. Porque cuando quiero ir a visitar a mi padrino que vive por Campo Yaoundé, voy por allá en segundo y ya está, en vez de meterme por ahí. Vale, yo sí que paso en Yonville muchas veces por atajo. A veces que era más cerca, yo como que iba en plan que... Incluso yo quiero hacer un reportaje ahí y luego llevármelo, pero no... Con tal de que vea una cámara o lo que sea, Sí, eso es algo que me extraña, de hecho, que el youtuber es en plan... Pudo grabar y no le hicieron nada. Yo creo que si se pusiera cámaras de vigilancia... Aquí no hay. Aquí hay, pero no Pero tanto... creo que para calles... calles y tal, tío. Yo creo que el nivel de seguridad aumentaría drásticamente porque, tío, en China a veces si se cae algo... Encima, por ejemplo, Pekín es enorme. Y hay que... Sí, Beijing. Pero tiene vídeos de Cámara vigilancia por todas partes, por Pero todas. aquí, joder, estamos en el paseo marítimo, debería haber. No. A ver, comentadme ahí debajo todas vuestras opiniones, todo lo que, no sé, vuestras dudas, cualquier tema que os pueda surgir para que pueda hablar en el próximo video. Yo voy a estar muy encantado de leerlo ahí en los comentarios. Quiero agradecer a los últimos en hacerse miembros del canal porque gracias a vosotros se come. A ver.